Sean todos bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es Fran Darwin Helves. Soy estudiante de Derecho de la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta. Actualmente curso el cuarto semestre de Derecho. El día de hoy vamos a exponer sobre dos temas interesantes, el cual se puede converger en solo uno, que es el derribo de las estatuas durante este tiempo de protesta y manifestaciones sociales en el paro nacional, que es un tema de actualidad. Nos centramos específicamente en dos hechos, los cuales ocurrieron primero uno en la ciudad de Bogotá y el otro en la ciudad de Popayán. En la ciudad de Bogotá derribaron la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada el día 7 de mayo del año 2021, mientras que en Popayán derribaron la estatua del general Francisco de Paula Santander el día 14 de mayo del 2021, a solo 7 días de diferencia, los cuales en la primera parte fue por cuestiones de una tribu indígena, la tribu Misak, mientras que en el de Popayán fue por manifestantes después de haberse ocurrido unos hechos de presunta violación por parte del ESMAD hacia una menor de edad. Si bien comenzaremos entonces con el primer hecho, el cual, según el ejercicio, se tomarán 3 argumentos a favor y 3 argumentos en contra de la necesidad de realizar ese tipo de actos que algunos pueden catalogar de manera vandálica y otros pueden catalogarlo de manera inspiradora ante estos llamados movimientos revolucionarios o movimientos de revolución que son necesarios durante esta época. Ahora, si bien vamos a hablar efectivamente de lo que nos dicen para centrarnos. Primero, ¿quiénes son los Misak? Los Misak son una tribu, según lo encontramos en el archivo de memoria histórica, es una tribu que es oriunda aquí de Latinoamérica. Es una tribu ancestral, precolonial. Ellos ya existían antes que vinieran los colonos. Normalmente habitaban lo que llamamos la parte tanto de Colombia como de Ecuador. Le han tocado que sufrir una serie de... Han sufrido gran exterminación histórica, puesto que, por lo que nos dice el Centro de Memoria Histórica, es que durante la época colonial padecieron fuertemente por parte de los españoles, quienes les quitaron sus tierras, violentaron a sus esposas y secuestraron parte de su ganado y de la tierra que ellos poseían. Si bien entonces nos dicen que este tipo de movimientos, sobre todo el señor Enzo Traverso en un artículo de la Nueva Sociedad, nos habla de unos movimientos antiiconoclastas. Estos movimientos antiiconoclásticos o antiiconoclastas son movimientos que lo que quieren representar a través de aquellos actos en contra de la iconografía propia de una ciudad, que en este caso se ven experimentadas por las esculturas, son aquellos daños necesarios para la representación de una mirada en contra de lo que se conocía como la historia o la iconografía de ese personaje, puesto que, como nos hablan otros historiadores sobre el señor Jiménez de Quesada, es que es un personaje histórico contradictorio, como nos dice el historiador Jorge Orlando Melo. Es una figura contradictoria, mató a los últimos caciques y los torturó porque no eran cristianos. Su figura corresponde al lado blanco y dominante, su estatua de una idea sesgada de la historia porque conmemora solo un lado. Por eso se genera este tipo de actos en contra de aquella figura que para algunos solo se vuelve como aquella persona que fundó Bogotá. Para las culturas indígenas, sobre todo para la cultura Misak, es aquella representación de la opresión y violación sistemática de los derechos humanos durante la época de la colonia. Por eso fue necesario como tal el acto. Ahora, en contra de eso, podemos ver directamente algunos escritos sobre el vandalismo, puesto que el vandalismo está tipificado según el artículo 265 y 266 del Código Penal, en el cual nos hablan de que cualquier daño hacia la parte de monumentos públicos, en lugares públicos,
serían catalogados como actos vandálicos, los cuales serían tipificados bajo unas sanciones escritas. Cuando se hace directamente a un personaje que se encuentra icónico en Colombia, por ejemplo, algún presidente, algún personaje público catalogado como héroe, se vería directamente relacionado con el artículo 266, lo cual aumenta el tipo de sanción según el Código Penal. En esto se basan algunos contradictores para decir que lo que se está generando es un daño directo a la parte de la propiedad pública. Si bien los MISAC argumentan que efectivamente no lo están haciendo para dañar lo que es la parte pública, sino para usar su voz de protesta en contra, como lo dice la vicegobernadora del resguardo indígena La Bonanza en el Cauca, que eran un personaje que era un genocida, un violador de mujeres indígenas, que robó nuestras tierras, y verlo todo el tiempo en un pedestal solo despierta malos recuerdos. ¿Por qué tenemos a una persona como Jiménez de Quesada en este sentido representado como si fuera un héroe de la patria, como una estatua? Los MISAC no entienden ese hecho porque ellos no lo ven como un héroe fundador, sino lo ven como un violador. Por tal motivo, tener una estatua sería no entender el sufrimiento que han venido arrastrando a través de la época, puesto que a nosotros directamente no fue la relación de la violencia sistemática como pueblo, sino fue un pueblo indígena apartado, y entenderlos como si fueran seres apartados, personas apartadas, sería de una manera discriminatorio al no entenderlos como ciudadanos propios del Estado. Y siendo un Estado social de derecho, debe ser sí o sí representado también esa pequeña minoría como un grupo indígena autóctono propio de nuestras tierras. Si bien nos están hablando de que efectivamente él realizaba ese tipo de actos, también podemos llegar a que en contra de ese punto de vista, lo que nos dice Rafael Nieto Loaiza, precandidato presidencial del Centro Democrático, en uno de los artículos de este medio de comunicación. La violencia y la vía de hechos son condenables. No tengo nada en contra de las acciones simbólicas y artísticas que invitan a la reflexión, pero tumbar una estatua, esas son maneras de visibilizarse. No se puede construir a partir de la violencia, dice el precandidato. En esto podemos ver que efectivamente el argumento en contra de las acciones que ellos están queriendo realizar, como lo son el derribo de estatuas, es que no ven la correlación entre la violencia que sufrieron y la reestructuración que se desea realizar para mejorar el ambiente público y entender a esos personajes históricos como no solo héroes, sino también personas que llegaron a violar derechos humanos en esa época, durante esa época. Si bien él lo habla desde el ámbito penal, como ya los habíamos comentado, no es correctamente válido, ya que su voz de manifestación y voto por parte de los MISAC es más fuerte al tener que representarse ellos mismos por no sentirse representados por una persona dentro de la parte de tanto del Senado como Cámara de Representantes. Si bien, aunque existen ya algunos personajes que hacen parte de aquella integración social para estas minorías, como algunos resguardos indígenas o algunas tribus indígenas, no se sienten completamente representados. Ante lo anteriormente mencionado, entonces podemos entender tres argumentos a favor de este tipo de actos. El primer argumento lo encontramos que efectivamente nos dice la vicegobernadora del resguardo indígena La Bonanza en el Cauca, María Elena Montano Paja, y era un genocida, un violador de mujeres indígenas. Robó nuestras tierras y verlo todo el tiempo en un pedestal solo despierta malos recuerdos.
Asimismo, nos dice el historiador Jorge Orlando Melo, es una figura contradictoria, mató a los últimos caciques y los torturó porque no eran cristianos. Su figura corresponde al lado blanco y dominante. Su estatua de una idea sesgada de la historia porque conmemora solo a un lado. Y dentro de lo que nos habla el señor Enzo Traverso en su artículo dentro de la columna de Nueva Sociedad, nos habla de movimientos anticonoclastas, los cuales lo que quieren realizar es ir en contra de aquella iconografía que puede representar no una persona efectivamente buena en el sentido ético, puesto que históricamente frente a la representación que se tiene se ve como si fuera un héroe, sabiendo que dentro de esa misma historia pueden tener algunos sesgos, los cuales pueden llevar a entenderlo si fuese no solo una persona heroica, sino también aquella persona que pudo haber hecho daño a una sociedad o a una cultura en específico, lo cual lo vemos reflejado en este momento con este hecho, puesto que si bien entender a Jiménez de Quesada como aquel fundador de Bogotá, tenemos que verlo también como aquel colonizador español que vino a realizar por parte de la corona unas actuaciones para encontrar lo que llamábamos en ese tiempo la mitología del Dorado. Si bien estos pueblos se encuentran violentados, arrastrando una historia de violencia sistemática en contra de ellos, quieren unirse a la voz de protesta para demostrar que efectivamente hay ciertos pensamientos que se tienen de la historia que pueden estar equivocados, los cuales deben ser repensados y revalorados, reflexionando acerca de aquellas actuaciones que se generaron en el pasado, sobre todo en contra de lo que eran los derechos humanos para esta tribu indígena. Si bien el daño directo que se puede generar hacia un bien público está tipificado en sus artículos 265 y 266 del Código Penal, donde muchos contradictorios, como lo son el precandidato por parte del Centro Democrático, que nos habla que la violencia y las vías de hecho son condenables. Rafael Nieto Loaiza, precandidato presidencial del Centro Democrático: no tengo nada en contra de las acciones simbólicas y artísticas que inviten a la reflexión, pero tumbar una estatua, esas no son maneras de visibilizarse. No se puede construir a partir de la violencia. Él nos habla que esta violencia no es necesaria, que esta violencia tiende a ser solo un grito sin un trasfondo, pero es aquellos tribus indígenas que al ver este tipo de actos o al ver este tipo de figuras, lo que sienten es volver otra vez a recordar aquellos momentos de dolor que sufrieron sus ancestros, lo cual no sería bueno para ellos. Efectivamente, si nos ponemos a pensar, como lo dice el historiador Jorge Orlando Melo, es una figura contradictoria y mató a los caciques. Significa que él fue un asesino, lo que nos lleva a pensar que una persona la cual está ligada directamente con la historia patria se ve catalogada como si fuera un héroe, mientras una minoría dentro del mismo Estado colombiano, una población que también hacen parte de los ciudadanos, se siente en contra de este tipo de exaltaciones a figuras emblemáticas, puesto que ellos lo ven más como un violador y un daño directo contra su propia historia, a sus propios ancestros. Si bien esto efectivamente les da un punto de apoyo para tomar un argumento y decir que nos unimos a la voz de protesta en contra de lo que se llaman las élites y la visión de aquellos personajes que pretenden mostrarse solo como los buenos y los benefactores de esta sociedad, también para hacernos parar un momento y reflexionar acerca de lo malo que se pudo llegar a gestar, sobre todo en la época de la colonia, y cómo la percepción que se puede tener es por la manera como venden al personaje, como muestran una sola faceta del personaje, mientras el personaje históricamente
tiene más matices y esos matices pueden llegar a entenderlo completamente como una persona que vivió por parte de su época y que hizo daños que no se pueden poder reivindicar a sus víctimas. Entonces ellos lo hacen también como un momento de sanación y reivindicación por aquel victimario que les hizo tanto daño. Entonces ellos van en contra de eso y no quieren tener directamente que ver a una figura como esa representada en Bogotá, por ejemplo, como un monumento ante un violador propio de ese tipo de actos en su tribu. En contraposición de esto, podemos hablar directamente del otro caso que ocurrió el 14 de mayo del 2021, el cual fue hacia el derribo de la estatua del general Francisco de Paula Santander. Si bien estas dos manifestaciones han sido diferentes, están contemplados dentro de este mismo movimiento de revolución y exaltación frente a la protesta social. Si bien en la primera parte vemos como un resguardo indígena, un grupo, una tribu indígena, Misak, quieren ir en contra de aquel pensamiento que se tiene sobre una figura histórica por los daños y prejuicios recibidos a sus ancestros y a toda su historia como pueblo. Este nuevo acto que se genera Francisco de Paula Santander es más caótico en la manera de su representación. Si bien lo encontramos reflejado en sus historias, que vamos a encontrar aquí a este lado de la pantalla, para entender bien el contexto de lo que llamamos el derribo de una estatua tan emblemática como la de Francisco de Paula Santander en Popayán. Primero hay que ver el trasfondo. El trasfondo es efectivamente que todo se generó por una manifestación en contra de una violación hacia una menor de edad en Popayán, lo cual ennegró o generó dentro de los manifestantes un gran dolor y una gran ira, lo que los llevó directamente a irse en contra de las estatuas cercanas a la parte del batallón. En este caso, lo más cercano se encontraba en la glorieta del terminal, donde se ubicaba la estatua de Francisco de Paula Santander. Si bien esto es de una manera contradictoria porque no van directamente en contra del personaje histórico, si van su representación como uno de los próceres o fundadores de nuestro estado actual. ¿Por qué? Porque si vemos a Francisco de Paula Santander dentro de la historia, como lo encontramos acá en este artículo de investigación, lo vemos como aquella persona civilizada efectivamente y aquella persona que da la necesidad de crear el derecho hacia los civiles, el derecho civil. Pero ese derecho civil que se fundó lo encontramos en este nuevo año, en esta protesta social, que se ve violentado por diferentes actos que son causados o que son efectuados por miembros de la seguridad, y ese miembro de la seguridad llamémoslo militares, policía, GOES, dentro de esa rama de la seguridad colombiana. Se va en contra de todos esos ideales. Entonces ese daño simbólico hacia la parte de la estatua del Francisco de Paula Santander es ir en contra directamente de aquellos ideales que ya han muerto frente a este nuevo gobierno, que lo que permite es que se generen estos actos en contra de los derechos humanos, de los civiles, en contra de aquellas personas manifestantes. Es por eso que es necesario acotar que este tipo de acto que nace precisamente por la ira, el odio, la rabia que se genera al ver vulnerado a una persona, como lo es una niña menor de edad, puede desembocar en este tipo de actos. Estos actos efectivamente también se encuentran tipificados en el Código Penal en sus artículos 265 y 266.
pero bajo la iconografía que hemos estado hablando, este movimiento anti-iconográfico es necesario para dar un momento de reflexión ante la historia y ante ver cómo nosotros teníamos un deseo o se estaba gestando una meta a la cual no se ha llegado a cumplir y se está retrocediendo a las épocas anteriores. Por eso los manifestantes realizan este tipo de actividades a través de este daño del bien público para manifestar su descontento, su ira y su odio en contra de un Estado el cual no se siente representado y el cual no los toma en consideración, sobre todo en sus derechos humanos. Si bien dentro de este mismo punto de partida podemos ver que otras estatuas cercanas a la del general Francisco de Paula Santander también fueron vandalizadas. Por tal, aumenta el deseo de entender al manifestante, de desahogar su energía, de desahogar su odio, de desahogar su deseo de venganza en este sentido. Pero entonces entra la contradicción. Hacer daño al bien público genera directamente un cambio en el presupuesto para poder volver a arreglar este tipo de estatuas. Entonces lo que están generando es un daño que a largo plazo lo que va a hacer es acabar directamente con lo que se tiene en las arcas de la parte económica del Estado. Si bien esto sonará un poco trillado, ya que se conocen algunos aspectos de la corrupción y cómo esas arcas también son promovidas por otras élites, esto dentro del país también se ve como que la parte pública, lo que llamamos dentro de esto, aquellos bienes públicos también hacen parte de nosotros como personas propias de este Estado. Así que el daño, pues como voz de protesta es entendible, pero como daño material solo es un sobrecosto más, solo lo que se va a generar es un gasto más, el cual tendrá que ser pagado por todos los colombianos. Eso es lo que dicen algunos de los retractores de este tipo de actos. Si bien ellos no entienden en algún sentido, como ya se ha manifestado en anterioridad, la necesidad de este daño de las estatuas como borrando la historia, no lo hacen para borrar la historia, eso lo hacen para ponerse a reflexionar. El señor Enzo Traverso dentro de su entrevista nos habla que esto no es para borrar el pasado. Como toda acción colectiva merece atención y una crítica constructiva. Estigmatizar despectivamente es simplemente exonerar una historia de opresión. Entonces es necesario no estigmatizar a aquellas personas que realizan este tipo de actos, pero es entendible y es necesario reflexionar acerca de estos actos después de que se bajen las energías, después de que ya se logre el cometido, para así no volver a causar este mismo daño hacia los bienes públicos. Si bien también tenemos a los retractores, los cuales nos hablan que el vandalismo rechaza todo valor político y social concreto, rechaza una sociedad que enaltece una parte de su pasado que consideró muy importante, pero a costa de negar otra, y ese es un movimiento que nos exige hacernos preguntas, hacer un ejercicio para comprender el fenómeno histórico. Estas radiografías que se toman a través de las fotos, tanto de la caída de la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, tanto la de Francisco de Paula Santander, nos lleva a reflexionar acerca de lo que se está viviendo, de las manifestaciones que se están produciendo, del momento histórico que se está realizando. Y si es verdad que aunque se está generando una violencia y se está promoviendo una violencia a través de esto, no es una violencia vana, no es una violencia que se encuentra injustificada, si bien está bien justificada, puesto que encontramos desde las dos perspectivas, tanto uno, la identificación de un personaje histórico que se tiene por bueno hacia un personaje histórico
que tiene un pasado o una historia que pudo haber sido directamente como un violador de derechos humanos, y a otro personaje histórico que, si bien es un prócer de la patria, un padre de la patria, un general que ayudó a mantener lo que llamamos en este momento la Gran Colombia o Colombia, encontramos también aquellos ideales que se tenían fundados bajo esa época, la muerte de esos ideales y cómo la necesidad de tumbar esa estatua para hacernos reflexionar y pensar en qué nos viene del futuro, qué estábamos deseando para Colombia y si se están cumpliendo las metas que se tenían preparadas para Colombia. Cómo a través de la caída de esta figura se entiende la caída de la visión del gobierno que se tenía bajo esa época, un gobierno que se tenía pensado sobre todo para enaltecer los derechos civiles, los derechos de los ciudadanos, que se ven mancillados y se ven vulnerados durante estas épocas de protesta por medio de algunos grupos, los cuales hacen parte de las ramas de la defensa de Colombia, como son tanto la policía como fuerzas de orden, como la parte militar. En este caso solo directamente estamos hablando de la policía, que hace un daño directo a aquellos manifestantes que no ven la necesidad de respetar sus derechos, sino de violentarlos directamente para aplacar aquellas manifestaciones. Por eso sus voces son desestimadas, lo cual necesariamente, al ser desestimadas, necesitan volverlas más altas para así exponer su ideal y exponer su necesidad de expresar aquel sentimiento de desconformidad frente tanto al gobierno, a sus políticas y a aquellos actos de violación y violencia en contra de las personas de este país.